Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Le damos gracias por la dirección de su Espíritu. Le damos gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por su compañía, su cuidado, su protección y dirección. Padre, pedimos su bendición sobre todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Y haga posible en esta hora, Padre, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y para esta ocasión, el título es ¿quién es la fuente y quién es el agua? Cuando hablamos del Espíritu Santo, descubrimos una relación muy hermosa y estrecha entre Jesús y el Espíritu Santo. Jesús, como veremos, es la fuente, es la roca de donde brota el agua de vida que es el Espíritu Santo. Veremos en la palabra de Dios la demostración de esta tesis y así quedaremos edificados en la persona de Jesús y en la persona del Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, el Señor Jesús hizo esta declaración. San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy y estamos desarrollando los 6 pasos para ser bautizado en el Espíritu. Hoy nos toca hablar de la necesidad de ser llenos del agua de vida. Necesitamos tener sed del agua de vida. Por eso, el título para hoy es ¿quién es la fuente y quién es el agua? Aquí vemos en el capítulo 7, versículo 37 al 39 de San Juan, donde el Señor Jesús dice claramente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces Juan aclara y explica, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Jesús es la fuente y el agua de vida es el Espíritu Santo. Dios quiere bautizarnos con su Espíritu para el cumplimiento de la misión. Por eso es necesario conocer, comprender y entender las etapas en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo convierte al pecador. El Espíritu Santo purifica y santifica al cristiano. El Espíritu Santo habilita y capacita al cristiano para el cumplimiento de la misión.
Y es en ese tercer paso donde se prepara el cristiano, se prepara la persona, el creyente, para entonces recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una habilitación sobrenatural que Dios le da al cristiano para el cumplimiento de la misión. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, dentro de no muchos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 5, versículo 8, nos muestra, nos presenta en las palabras de Jesús la importancia de ser bautizados y bautizadas en el Espíritu Santo. Notamos entonces que el Señor Jesús ganó ese derecho, el derecho de bautizarnos en el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 12, versículo 32, mire lo que dijo Jesús. San Juan capítulo 12, versículo 32. Dice el verso 32, San Juan capítulo 12, dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo número 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando estudiamos en la palabra de Dios, descubrimos en el testimonio de Jesús cómo anunció y comparó su muerte con un acontecimiento de la antigüedad, un acontecimiento del pasado. Hablando con Nicodemo, el Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo paga el precio del pecado. Cristo gana la victoria sobre el pecado, vence la maldad, el pecado y a los demonios. Cristo gana todos los derechos. Con ese derecho ganado, ahora tiene potestad, autoridad de bautizar con el Espíritu Santo a todo aquel que cree, a todo aquel que le sigue, que le recibe como su único y suficiente Salvador. Recuerde que la salvación involucra al Espíritu Santo. La salvación es Cristo. Cristo ganó el derecho a la salvación. Cristo pagó el precio. Cristo triunfó. Ahora, el Espíritu Santo a usted y a mí nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convierte del pecado. Nos santifica y purifica del pecado. Y nos prepara y capacita para en nuestra madurez espiritual entonces ser bautizado en el Espíritu, habilitado con poder sobrenatural y cumplir una misión sobrenatural. De allí la importancia de conocer, comprender y entender esto. Cristo muere en la cruz del Calvario pagando el precio del pecado. Jesús hace una comparación en San Juan 3, 14, 15 con lo que ocurrió en el pasado. Ponga cuidado ahora, por favor. Dice Números capítulo 21, versículo 8 y 9, el pueblo comienza a protestar en el desierto. El pueblo comienza a quejarse. Y entonces aparecen en el escenario serpientes ardientes que comienzan a morder al pueblo y a matar a la gente. Le depositan ese veneno que lo comienza a matar. Moisés habla con Dios y Dios le dice lo que deben hacer. ¿Qué deben hacer para que el veneno no los mate? Y entonces, Números capítulo 21, versículo número 8 y 9 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. La figura, la serpiente de bronce en la antigüedad,
que Moisés levantó representaba al Señor Jesús. En la antigüedad, Dios dijo, el que mire la serpiente de bronce vivirá. El que mirare la serpiente de bronce vivirá. Mirar la serpiente de bronce era confiar en lo que Dios había dicho. Por tal razón el veneno se hacía inocuo, no tenía poder, no mataba a la gente. Ahora viene Cristo a la tierra, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Lo interesante de esto es que Cristo es levantado en la cruz, pero ahora el que mirare a Jesús, el que creyere en Él, el que confiare en Él, entonces recibe salvación y vida eterna. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, tiene una maravillosa invitación para nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Recuerde, estamos con la serie El Espíritu Santo hoy. Y en el tema de hoy estamos respondiendo la pregunta, ¿quién es la fuente? ¿Y quién es el agua? Cristo es la fuente que produce el agua de vida. Cristo es la fuente, el Espíritu Santo es el agua viva. Estamos yendo en el conocimiento de la persona de Jesús para que estemos claros en que Él tiene el derecho a darnos la salvación. Ganó y pagó el precio del pecado. Entonces, viniendo a la fuente que es Jesús, viniendo a la roca que es Jesús, como veremos, contemplando a Jesús, entonces se produce el milagro del nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la conversión, la regeneración, y todo eso lo produce el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pongan los ojos en Jesús, miren a Jesús, no al pecado, miren a Jesús, no sus propias personas, miren a Jesús, no a Satanás, miren a Jesús, no a los demás seres humanos, miren a Jesús. Miren a la fuente, miren a la roca, contémplenle a Él. Es una frase que nos recuerda lo que dice Isaías, capítulo 45, versículo 22, con relación al Padre Celestial. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Dice Isaías 45, 22, dice Dios, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. ¿A quién tenemos que mirar? A Dios. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. ¿A quién tenemos que mirar? A la roca de eterna salvación. ¿A quién tenemos que mirar? A la fuente del agua de vida. Cuando seguimos buscando, entonces nos encontramos con un evento interesante en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al 7, ponga cuidado, por favor. Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al 7, recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy y estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica a sí misma. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 17, 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo,
¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Sacar agua de una roca. Ponga cuidado. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Moisés golpeó la roca, golpeó la piedra, y de ella brotó agua de vida. Mire cómo el apóstol Pablo hace un comentario de ese incidente. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y añade, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta roca que Moisés golpeó era un símbolo de Cristo, y de la roca brotó el agua que les mantuvo la vida. La roca es Cristo, la fuente es Cristo Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8, dice el 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mire qué cosa linda dice ahora. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante conocer, comprender y entender esto?
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el versículo 11, mire usted lo que dice la santa palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo número 11. Dice la Biblia, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la roca. Jesús es de donde brota el agua de la vida. En San Lucas capítulo número 20, versículo 17 y 18, San Lucas capítulo 20, versículo 17 y 18. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 17. Pero él, mirándolos, dijo, San Lucas capítulo 20, versículo 17 y versículo 18. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo Jesús. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Petros, un pedacito de una piedra. Yo soy Petra, la roca grande. Sobre mí no prevalecerán las fuerzas, las huestes del infierno, no prevalecerá el diablo y sus demonios. Prevalecieron sobre Pedro cuando negó a Jesús 3 veces, pero Jesús aplastó la cabeza de Satanás cuando resucitó al tercer día. Venció la muerte, venció la maldad, venció el pecado, venció al diablo, venció a los hombres. Cristo venció y triunfó sobre todos. Cristo es la roca, Cristo es la peña de Oreb. Cuando seguimos leyendo la Biblia, entonces entramos en algo hermoso y maravilloso. Veamos quién es esa agua que brota de la roca. ¿Quién es esa agua que brota de la fuente que es Cristo Jesús? ¿En quién estaba pensando Cristo cuando dijo, el que tiene sed venga a mí y beba? Yo soy la fuente, yo soy la roca, pero el agua, ¿quién es? En el Salmo 42, versículo 1 y 2, mire qué cosa linda. Salmo 42, versículo 1 y 2. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Salmo 42, versículo 1 y versículo 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire usted ahora qué hermoso explica la Biblia esto del agua de vida. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versículo 13, mire lo que dice la Santa Biblia. Jeremías capítulo 29, versículo 13. La Biblia es un manantial. Hemos dicho y repetimos una y otra vez que la Biblia, las Escrituras, la santa palabra de Dios es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. A pesar de los escritores bíblicos inspirados, soplados por el Espíritu, esta es la palabra de Dios. Jeremías 29, versículo 13, dice el verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mi alma tiene sed de Dios, dice el salmista.
Si usted tiene sed del Espíritu, lo tendrá. La sed representa la ausencia de la unción del Espíritu. Necesitamos esa sed para que el Espíritu venga a nuestra vida. Mire usted en el Antiguo Testamento, primero, cómo Dios promete derramar el Espíritu Santo. En Isaías capítulo número 32, versículo 15 al 18, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 32, versículo 15 al 18. Dice el versículo 15, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 16, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreación de reposo. Cuando el Espíritu Santo viene, se cumplen las promesas de Dios. Cuando el Espíritu Santo le llena, se cumplen las promesas de Dios. Dios no miente. En el capítulo 44 de Isaías, mire qué expresión más hermosa. Isaías capítulo 44, versículo 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y dice ahora, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Quién es esta agua de vida? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace que el desierto se llene de flores? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace que los muertos resuciten? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de justicia? El Espíritu Santo. ¿Quién convierte al pecador? El Espíritu Santo. ¿Quién produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién produce la regeneración? El Espíritu Santo. ¿Quién produce la conversión? El Espíritu Santo. ¿Quién transforma al pecador inveterado, impedernido y acabado en un hombre o una mujer de Dios? El Espíritu Santo. Es el agua de vida que produce vida. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, los versículos 25 al versículo 27, una cita clásica, me fascina esta cita, porque Dios se compromete a hacer por el hombre, en el hombre y con el hombre, lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Ezequiel capítulo 36, los versículos 25 al 27, una promesa maravillosa de Dios. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Mire lo que dice la Biblia. Dice Dios y promete Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y dice ahora, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es de vida o muerte, es urgente, es imprescindible estar lleno o llena del Espíritu Santo. Es imprescindible beber del agua de la vida. En el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 29, mire qué cosa hermosa. Ezequiel 39, 29 dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Una promesa de Dios.
una promesa que viene desde la antigüedad, una promesa que tiene que cumplirse en la vida suya y en la vida mía. Ahora, mire cómo el profeta Joel también se anuncia, se hace y se deja sentir en lo que estamos diciendo. Joel capítulo 2, versículos 28 y versículo 29. Dice Joel capítulo 2, versículo 28, versículo 29. Dice la palabra de Dios, Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La promesa del Padre, como dice Pedro, como dice Jesús. La promesa de Dios, derramaré mi espíritu. Llama la atención. Zacarías también se hace eco de esto. Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Zacarías 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, dice ahora, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Derramaré mi espíritu, dice Dios. Cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos a Pedro explicando y diciendo qué era lo que estaba pasando en Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 4, mire lo que dice la Biblia. Los apóstoles y los discípulos se prepararon para recibir el bautismo del Espíritu Santo, como Cristo le había dicho. Hechos capítulo 1, versículo 5, dice Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La promesa, el cumplimiento, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La gente se alborotó y comenzó a preguntarse, pero ¿cómo es posible que esta gente nos esté hablando en nuestros idiomas? Y añade una cantidad de idiomas que estaban hablando. Y entonces algunos decían, no, esto es tan borracho. Y Pedro dice, no, esta gente no está borracha. Lo que le está pasando a ellos, o lo que me está pasando a mí, lo que está ocurriendo en este momento, en Pentecostés, es el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Padre. Lo que Dios prometió lo está cumpliendo. El Señor Jesús le había dicho, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. 10 días después que Jesús se va, el día 50, Pentecostés, el día 50, el día de la celebración de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama. Y Pedro le dice a todos los que están allí congregados qué es lo que está ocurriendo. Capítulo número 2, versículo 16. Dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y allí sigue predicando Pedro acerca del testimonio de Jesús. Pedro está confirmando, está asegurando, está declarando que la promesa que Dios hizo en el libro de Joel se estaba cumpliendo en Pentecostés en ese momento.
Cuando los discípulos y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas. Comenzaron a hacer obras maravillosas, milagros y maravillas. Se notó que habían sido llenos con el agua de vida. Y el agua de vida es el Espíritu Santo. Veamos entonces cómo la promesa de esa agua de vida le pertenece a usted y me pertenece a mí. Nosotros somos los que continuamos con la obra de Dios después que los apóstoles hicieron su trabajo. Hoy día, usted y yo, amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos ser llenos y llenas del agua de vida. En San Lucas capítulo 11, versículo 13, el Señor Jesús hizo una maravillosa declaración. San Lucas capítulo 11, versículo 13. Y vamos a ir a la parte final con una experiencia maravillosa del Señor Jesús, que debería ser la experiencia suya y la experiencia mía. San Lucas capítulo 11, versículo 13 dice la Biblia, Lucas 11, 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Necesitamos ser llenos y llenas del agua de vida que es el Espíritu Santo. Vayamos al libro de San Juan capítulo número 4 y veamos la experiencia de una persona como usted y como yo. Una persona pecadora que vino hasta Jesús. A mí me fascina este relato de la experiencia de la mujer samaritana porque hay detalles muy curiosos. Dice, capítulo número 4, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué negocio tenía Jesús en Samaria si era un judío? Jesús que todo lo sabe, Jesús que todo lo ve, sabía que a esa hora del mediodía la samaritana vendría al pozo a buscar agua. Y cuando la samaritana llega al pozo a buscar agua, el Señor Jesús le dice, dame de beber. Y ella entonces le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber siendo que soy mujer samaritana? Y ahora comienza lo bueno. Dice el versículo 10, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué cosa le daría Jesús? Agua viva. ¿Por qué? Porque Jesús es la roca de donde salió el agua viva. Porque Jesús es la fuente que produce el agua viva. El agua viva es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y ahora la conversación se pone interesante. Dice el versículo número 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Al Espíritu Santo. Vayamos a leer San Juan 6:63, donde dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús está hablando en el espíritu a la mujer, ella está pensando en la carne. Jesús está hablando de salvación y vida eterna, ella está hablando y pensando en agua física, es agua que usted toma y después ya al rato le da sed otra vez. Y allí comienza el coloquio entre Cristo y la samaritana. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, le dijo la mujer, y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que tiene ahora tampoco es tuyo.
Esto has dicho con verdad. Y entonces ella le cambia la conversación y se va al plano de la adoración. Y después que resuelven el asunto de la adoración, donde Cristo le dice, claro, la salvación viene de los judíos, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, entonces la mujer cambia otra vez y dice, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús le dice el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En otras palabras, yo soy el Mesías que ustedes están esperando. Yo soy la fuente del agua de la vida. Yo soy la roca de donde brota el agua viva. Yo soy la respuesta al problema de la salvación. Lo curioso es que dice la Biblia que mientras ellos están hablando, llegan los discípulos. Y entonces ocurre algo interesante. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Un detalle interesante es que el Espíritu cuando viene nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene y trabaja en nosotros para que entendamos, para que comprendamos, para que conozcamos que somos pecadores y la respuesta, la solución al pecado está en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿De quién fue llena la samaritana? Del agua de vida. ¿Qué dejó la samaritana en el pozo? Su cántaro. ¿A dónde corrió la samaritana? A Samaria, a la ciudad de Sicar. ¿Qué dijo la samaritana? Contó su testimonio, lo que había vivido en la presencia de Jesús. El Espíritu Santo, el agua de vida que había entrado a la vida de la samaritana, la convirtió en una evangelista, en una misionera. La habilitó y la preparó para compartir el mensaje de salvación. Mire ahora usted, qué lindo termina esta historia. Versículo 39. San Juan capítulo número 4, versículo 39 al 42. Dice el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Daba testimonio, testificaba, presentaba las pruebas, las evidencias a favor de Jesús. Me encontré con él, hablamos, me dio del agua de vida. Mírenme aquí predicándole a ustedes. Mírenme aquí anunciándole mi experiencia con el Señor Jesús. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y dice el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, necesitamos venir a la roca, necesitamos venir a la fuente. La samaritana vino al pozo de Jacob a buscar agua, pero en el pozo de Jacob se encontró con la fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente? Cristo Jesús. ¿Quién es el agua viva? El Espíritu Santo. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Quién es el agua viva? El Espíritu Santo. ¿Con quién se encontró la samaritana? Con Cristo Jesús. ¿Quién le dio el agua viva a la samaritana? Cristo Jesús. ¿De quién se llenó la samaritana? Se llenó del agua viva, que es el Espíritu Santo. Una nota distintiva en todo aquel o aquella que recibe el agua viva es que se interesa en la salvación de los demás. Una nota distintiva de que la persona no tiene el Espíritu Santo, no están bautizados en el Espíritu, no tienen mucha comunión con el Espíritu, es el desinterés en la salvación de los demás. Pidamos a Dios que nos
llene con el agua de vida. Pidamos a Dios que nos dé el agua viva y entonces se despertará en nosotros el interés por la salvación de los demás. La pregunta en esta hora entonces, amigo o amiga, ¿acepta usted darle a Dios el Padre todo el derecho legal espiritual para que le unja con el Espíritu Santo? ¿Aceptamos nosotros recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Y le damos todo el derecho al Padre Celestial para que el Espíritu venga a nuestra vida y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Decidimos creerle a Dios a través de su palabra para que en nuestra vida se produzca el querer como el hacer por su buena voluntad, para que el Espíritu venga y haga el cambio y la transformación en nuestra vida. ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho para que en la vida suya ocurra lo que ocurrió en la vida de los apóstoles? ¿Acepta usted ser un mensajero, una mensajera del cielo? ¿Acepta usted pedir a Dios que le dé la sed del Espíritu Santo? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, sí. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Le damos a usted, Padre Eterno, todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos convenza de pecado, nos convierta del pecado, nos purifique y santifique, nos habilite y capacite para el cumplimiento de la misión. Aceptamos, Dios, su promesa. Aceptamos, Padre, sus palabras. Nos entregamos a usted y le rogamos, como hizo con la samaritana, como hizo con los apóstoles, únjanos, llénenos con el agua viva, que es el Espíritu Santo, para que se despierte en nosotros el amor por las almas que perecen, para que nos habilite con poder sobrenatural y en nuestra vida se realice una obra sobrenatural. Padre, nos entregamos en su mano santa y pedimos estos favores en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.